Ya, Empezamos, entonces, licenciada. ya, perfecto. Entonces, acá sí ya vamos a ver el tema de lo que es la tuberculosis sensible como definición y diagnóstico, y un aspecto importante que es la entrevista de enfermería a pacientes afectados con tuberculosis sensible. Vamos a comenzar con lo que es la definición de la tuberculosis, ¿no? Es algo que a veces todos lo conocemos, pero siempre es bueno repetirlo, ¿no? Y decimos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones, no necesariamente a los pulmones, sino cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y es causada por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de una persona a otra a través de las gotículas generadas en el aparato respiratorio de pacientes con enfermedad pulmonar activa, ¿no? Esto es básicamente una enfermedad infecciosa, una enfermedad crónica. Este es un esquema bastante práctico, diría yo hasta sencillo, en el que vemos la historia natural de la tuberculosis pulmonar. En este esquema vemos de la historia natural lo que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo patogénico, y es bonito ver este cuadro, ¿no? En este periodo prepatogénico, que es el antes de la enfermedad, entonces vamos a ver eh, acá en esta triada, ¿no? ¿Quién es el agente, el hospedero y el ambiente? El agente es el Mycobacterium tuberculosis. El hospedero, ¿no? Es la persona humana. Y el ambiente son todo ese contorno, todos esos factores que van a influenciar para que se dé la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿a quiénes más les afecta la tuberculosis? Pues a niños de 6 meses a 5 años de edad. Su sistema inmunológico todavía está en desarrollo. A los adultos mayores de 60 años, porque su sistema inmunológico es un poco disminuido. Vemos acá los extremos, ¿no? Los recién nacidos y las personas mayores. Al personal de salud, porque es el personal que definitivamente está en más contacto con personas afectadas con tuberculosis. Hablamos de personas de cualquier edad y que padezcan enfermedades crónicas o que por la enfermedad o algún tratamiento que tenga comprometido el sistema inmune. Acá vemos pues a los pacientes con VIH, como se les hablaba hace un momento, vemos a los pacientes con diabetes, vemos a pacientes que están afectados por un tipo de cáncer, que llevan un tratamiento de quimioterapia, que llevan tratamientos con corticoides, en el cual disminuye su sistema inmunológico, ¿no? También hablan de las personas de raza negra. Siempre se habla que la raza negra podría estar más propensa a adquirir la tuberculosis. Podría, ¿no? Es como que se dice que también la raza negra es la que puede estar más propensa a ser hipertensos, ¿no? Siempre se llega a estos estudios, ¿no? Luego, bueno, eso es en relación a los pedidos. Lo que es el ambiente, vemos son lugares con poca ventilación, ¿no? Son condiciones de hacinamiento, deficiente condiciones socioeconómicas, culturales, sanitarias, ¿no? Vemos, bueno, aquellos ambientes pueden ser también las personas que se trasladan frecuentemente en estos medios de transporte, de cono a cono, en donde no hay una ventilación adecuada, donde hay un buen número de personas, ¿no? Que no tienen higiene respiratoria. Entonces, ese es un alto riesgo, ¿no? De que el viaje de, por decir, a su centro laboral, a su centro de estudio, el retorno nuevamente, entonces hay un riesgo. Las condiciones de hacinamiento, hablábamos hace un ratito también de cómo ha afectado la pandemia. Mucho tiempo eh, cuando ha habido un aislamiento, cuando la población ha tenido que permanecer en sus domicilios, casas muy pequeñas con un número elevado de personas que viven ahí, el hacinamiento,
luego las condiciones económicas, culturales, ¿no? Que muchas personas no consideran eh, el tener el signo, la sintomatología de la tos como algo que tiene que ser evaluado. Muchos creen que la tos es algo normal, ¿no? Dicen, sí, es un resfrío, consideran, ¿no? Entonces, son situaciones que pueden, son situaciones que pueden ayudar a que se pueda desarrollar la enfermedad. Esto todo lo vemos en un periodo prepatogénico, antes. Y en lo que es ya el periodo patogénico vemos dos etapas, la etapa subclínica y la etapa clínica. ¿Qué vamos a ver en esta etapa subclínica? ¿No? Vamos a ver pues que la entrada del agente causal a través de las gotitas de flujo, vemos, ¿no? Que pueden producir las alteraciones tisulares a las 6 semanas, ¿no? Igual la aplicación, bueno, de la vacuna de la BCG, ¿no? Son los que nos van a dar a nosotros, o sea, nuestro sistema inmunológico nos van a dar esa manera de proteger o limitar, perdón, el desarrollo de la enfermedad. Y cuando nuestro sistema inmunológico se encuentra debilitado, entonces progresa más. Nuestro sistema inmunológico no está adecuado, entonces ya comienza la etapa clínica. ¿De qué manera? Apareciendo la sintomatología, ¿no? Los signos, los síntomas del aparato respiratorio. La tos, la flema, la presencia de la fiebre, se va dando poco a poco la pérdida de peso, avanzando con la sudoración nocturna y bueno, el esputo con sangre ya en un estado mucho más avanzado, ¿no? Hay el dolor torácico, la hemoptisis y la disnea. Cuando está progresando el desarrollo de la enfermedad, en la formación de las cavernas tuberculosas, ya se complica una tuberculosis miliar, una bronconeumonía gaseosa y una tuberculosis de otros órganos, que lamentablemente, si no es tratado, pues va a llevar a la muerte a la persona. La tuberculosis no es que vaya a matar rápidamente, lamentablemente es una enfermedad que va matando, como se dice, de a poco, ¿no? Lentamente va avanzando la enfermedad. Entonces, este es una manera muy rápida de ver lo que es la historia natural de la tuberculosis pulmonar. Cómo se va a presentar, ¿no? Y la transmisión. Este es un cuadro así fácil, ¿no? Sencillo, en el que vemos el mecanismo de transmisión de la tuberculosis. Aquí están las gotitas de Fluger, ¿no? Que son gotitas sumamente pequeñas, ¿no? Y que son transmitidas de persona a persona a través del aire, ¿no? Cuando tose, estornuda, habla, canta o grita, ¿no? La persona con el problema tuberculoso lo va a transmitir, ¿no? Y va a ingresar a la persona que está cercana a él, ¿no? Estas partículas o núcleos de gotitas que miden entre 1 y 5 micras, ¿no? De diámetro, son sumamente pequeñas, no se ven a simple vista, ¿no? Pero están presentes. Entonces, nosotros si queremos ver, ay, perdón, ya, la detección de casos. ¿Qué es la detección de casos? ¿Cuál es el objetivo de la detección de casos? Básicamente es identificar precozmente, rápidamente, a las personas que tienen tuberculosis pulmonar BK positivo. ¿Por qué a las personas de tuberculosis BK positivo? Porque es la forma contagiante, ¿no? Es la forma en que la persona con TB activa puede contagiar a las demás personas que están a su alrededor.
Entonces, mediante la búsqueda permanente y sistemática de los sintomáticos respiratorios. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Pues cortar la cadena de transmisión. Cortando la cadena de transmisión ya no van a haber más casos de tuberculosis. ¿Se va a aliviar el sufrimiento humano? Sí, porque hay gente que sufre mucho cuando su problema de tuberculosis está avanzado, porque ellos ven que ya no son los mismos, que al movilizarse se cansan, que ya no pueden correr, que ya no pueden hacer sus actividades como antes. Eso lamentablemente se ve en pacientes que han sido multitratados, ¿no? Que acuden, se cansan, más ahora que hay que usar la mascarilla, ¿no? Y dicen, no puedo respirar, señorita, quieren quitarse la mascarilla, es difícil, ¿no? ¿No? Pero entonces, esta detección pronta, pues busca aliviar este sufrimiento, porque verdaderamente sí, las personas que trabajamos con tuberculosis, con personas afectadas con tuberculosis, hemos visto en algún momento, ¿no? Este sufrimiento de estas personas que terminan a veces que no pueden respirar, ¿no? Y prevenir la muerte de los enfermos, prevenir, porque la tuberculosis sí mata, ¿no? Y eso lamentablemente hay que decirle a algunos pacientes, y no es bien a todos, que sí, sí mata, lento, pero mata, ¿no? Hemos visto muchos casos, bueno, tengo varios años viendo pacientes con tuberculosis, ¿no? Y pacientes que fueron multitratados por muchos abandonos, porque estaban relacionados también a otros problemas, que el problema de la farmacodependencia, y pues estos pacientes decían, señorita, yo no me quiero morir, pero lamentablemente ellos no se sentían mal, ¿no? Porque ya su tuberculosis había avanzado, su nivel de lesión pulmonar era amplio. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar a través de una detección de casos. El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Hablamos de los síntomas, de los signos, hablamos que tenemos que hacer una detección rápida buscando a estos sintomáticos respiratorios, pero ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Para el diagnóstico de la tuberculosis generalmente se dice que es bacteriológico, radiológico y clínico, ¿no? Dentro de lo que es el bacteriológico es identificar el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, y eso es gracias a, mediante la microbiología, que es insuficientemente sensible, muy específico, ¿no? Ahora tenemos el BK es lo que se hace y se trata de identificar el bacilo de Koch. Hay algunos casos que no se pueden identificar con la baciloscopía. Entonces, algunos establecimientos de salud, algunos hospitales contamos con lo que es el DIN-ESPER para tuberculosis. Y ahí, como comentaba hace unos momentos, pues en un BK negativo se logra identificar al Mycobacterium tuberculosis. Y eso es un avance que se da ahora para la tuberculosis, no esperar que sea BK positivo. Igualmente para los pacientes con VIH, que les hace, ¿no? Y a los pacientes que están en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Buscando el micobacterio. Y el INESPER lleva, como se dice, adicional a ello, pues nos dice si es sensible a la rifampicina o resistente. Entonces, podemos identificar rápidamente eh, a través de INESPER que tiene tuberculosis y es sensible a la rifampicina. Entonces, podemos decir, es un paciente sensible, inicia tratamiento para tuberculosis sensible. La radiografía es sensible, dice, pero menos específica, ¿no? Sin embargo, sí puede mostrar indicios o signos sugestivos a tuberculosis cuando es en un inicio, ¿no? Pero ya en una tuberculosis ya bastante avanzada, pues definitivamente las lesiones son más evidentes, ¿no? El examen histopatológico son las biopsias, son muy sensibles y específicas, eso sobre todo para muestras extrapulmonares, ¿no? El examen histopatológico para otro tipo de tuberculosis. La reacción de tuberculina es poco sensible y poco específica.
no nos da un diagnóstico, porque la reacción de tuberculina no es para el diagnóstico, es para ver más que nada una tuberculosis latente. Y el seguimiento y tratamiento de prueba, que generalmente pues es muy poco ahora, muy raro que se dé tratamientos de prueba, ¿no? Lo que se quiere es identificar definitivamente el Mycobacterium tuberculosis. En lo que es parte del diagnóstico, vemos acá una historia de cómo ha ido la implementación de las pruebas rápidas hasta el año 2018. Y gracias a estas pruebas rápidas también se va a ver el incremento de la morbilidad y de lo que es diría yo, lo inverso a lo del tema. Buscamos o hablamos ahorita de tuberculosis sensible. Lamentablemente eso está ligado, está unido a lo que es tuberculosis resistente. Entonces, si yo quiero tratar definitivamente a una tuberculosis sensible, tengo que cerciorarme de que este paciente no es resistente, ¿no? Entonces, gracias a las pruebas de sensibilidad rápida, que han ido siendo varias a través de los años, Gries, Mox, Genotype, con el Bacter y ahora el GeneSper, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, que la morbilidad sí está como especie de una meseta y que nos ha ayudado la prueba de sensibilidad rápida para detectar rápidamente al paciente MDR y al mismo tiempo pues, al paciente XDR. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Una tuberculosis sensible, asegurarnos que es sensible y que con el tratamiento que se le está dando se va a recuperar. Vamos a obtener un éxito en su tratamiento. Pero para asegurarnos de eso, tenemos que cerciorarnos de que no es un paciente MDR, porque si no, ahí sí como que la malogramos toda, ¿no? Tendríamos lo que es fracaso al tratamiento. Y si ustedes se acuerdan, en las primeras diapositivas, que el fracaso en estos últimos años, del 2018, actualmente está en menos de 1% por esto, ¿no? Por las pruebas rápidas. Entonces, de repente sus establecimientos de salud no cuentan con esto, pero hay establecimiento y nosotros, que somos un centro de salud, bueno, trabajo en el centro de salud Max Sayers de La Victoria, de nuestra jurisdicción recibimos sobre todo de muestras de las poblaciones vulnerables, ¿no?, para definir el tipo de tuberculosis. Entonces, consideraciones para realizar el GeneSper, ¿no? Dicen, las poblaciones aceptadas para hacer por el GeneSper son sintomático respiratorio de personas viviendo con VIH. Ya les comentaba que a veces las personas con VIH, su sistema inmunológico es tan bajo que lamentablemente su radiografía no muestra muchas lesiones y sus becas son negativos. Sin embargo, eso no significa, no indica que no tenga tuberculosis. Como comentaban, yo también soy enfermera y tengo pacientes en TAR y vemos, ¿no?, que muchos de los pacientes que vienen para iniciar su proceso, para iniciar el tratamiento antirretroviral, pues se les hace sus evaluaciones de inicio. Y uno es su radiografía y sus muestras de esputo y GeneSper. Y hemos detectado muchos pacientes que siendo beca negativo, pues en su GeneSper sale que tienen Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Otros que son paucibacilares, ¿no? Y ellos que aparentemente pues no están deteriorados, no muestran mayores síntomas respiratorios. Sin embargo, tienen tuberculosis. Entonces, esto nos ha ayudado bastante. A personas con diabetes mellitus, ¿sí? No, que a veces las personas con diabetes mellitus eh, van cuando ya sus síntomas son bastante más acentuados, cuando tienen bastantes problemas ya respiratorios,
Yo creo que acá tenemos un trabajo por hacer y los programas que hay de diabetes mellitus, ¿no? Hacerles cada cierto tiempo un descarte de tuberculosis, ¿no? Y de repente nos llevaríamos sorpresa. Tenemos que abordar más a la población como diabetes, ¿no? Buscar en esta población casos de tuberculosis. Contactos de TBMDR, porque acuérdense que este GeneXpert nos dice si es resistente o no a la rifampicina, nos ayuda bastante. Niños menores de 11 años, personas privadas de su libertad, es una población sinceramente con muchos problemas de salud. A los trabajadores de salud, casos de TB extrapulmonar, porque el GeneXpert también se hace en líquido cefalorraquídeo, también se hace en líquido pleural, ¿no? Entonces también se hace para muestras extrapulmonares, muestra de susceptibilidad a rifampicina, ya les comentaba que no solamente identifica el micobacterio, sino la resistencia a la rifampicina. Y los grupos poblacionales considerados en las intervenciones estratégicas del plan de disminución de brechas de diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Esto donde son áreas de de alto riesgo de tuberculosis, donde hay elevada incidencia en lo que es tuberculosis, ¿no? Entonces, a ellos también se les hace estas pruebas. Entonces, la sensibilidad. La prueba de sensibilidad, ¿qué es lo que queremos? Pues dice la parte final de las pruebas que el laboratorio realiza para detectar y diagnosticar pacientes que puedan tener tuberculosis MDR. Entonces yo hago una prueba de sensibilidad para definir bien si al paciente que voy a tratar tiene tuberculosis MDR o es sensible. Se utiliza para saber si los bacilos que tiene el paciente son resistentes o no a los medicamentos antituberculosos que les voy a dar, ¿no? Y se utiliza la prueba de sensibilidad para saber que el medicamento matará los bacilos causantes de la tuberculosis del paciente. Son tres aspectos que decimos, ¿no? Entonces, tres maneras, perdón, de decir lo mismo, ¿no? Que yo busco esta prueba de sensibilidad para definir la sensibilidad del paciente, si es MDR, si los bacilos que presenta son resistentes o si los medicamentos que le voy a dar son los más adecuados y va a matar a ese bacilo y por ende va a obtener el éxito del tratamiento. Entonces, como una definición sencilla, podemos decir la tuberculosis sensible, pues es la tuberculosis es sensible a todos los medicamentos de primera línea. Básicamente la rifampicina, la isoniazida, pidacinamida, etambutol y estreptomicina. Estos aspectos de lo que es la tuberculosis y el manejo dentro de lo que es el contexto de la pandemia, vuelvo a tocar el tema, está en la directiva número 123 del MINSA del año 2020, en donde se indica el cuidado integral de la persona afectada por tuberculosis en el contexto de la pandemia COVID-19. Vemos acá un fluxograma, ¿no? En que se puede confundir, ¿no? Los casos de tuberculosis como de COVID y de COVID de tuberculosis, porque se puede dar cierta similitud en los signos respiratorios que presenta, ¿no? Aunque vemos que el comportamiento del COVID está variando un poco, ¿no? No necesariamente a veces se presenta con síntomas respiratorios, pero muchas personas van por este problema respiratorio pensando que es COVID, ¿no? Entonces acá tenemos que eh, evaluar bien a estas personas, porque si bien es cierto, podemos definir, no es COVID, sin embargo, podemos estar perdiendo un caso de tuberculosis, ¿no? O bien va con tuberculosis y también puede tener COVID, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que considerar,
¿no? Y para eso tiene que haber un triaje diferenciado de casos de COVID-19, ¿no? Si no es COVID, ¿no? Entonces puede pasar a grupos de riesgo para tuberculosis. Entonces, si es COVID, con signos de alarma o casos moderados o severos, puede ser caso leve, entonces va al manejo de lo que es la normativa del COVID, ¿no? Si esto es el COVID. Pero si no es COVID, entonces va a definir si tiene es un grupo de riesgo para tuberculosis o si no, pues se sigue según el manejo y seguimiento según las normas vigentes, ¿no? Pero acá, si sí hay sospecha, pues se tiene que obtener la muestra de esputo, ¿no? Realizar la baciloscopía para detectar el BK y también acá dice, bueno, contacto, hay que ver si es contacto, antes tratado, si tienes diabetes, VIH, en fin, todo lo que son las poblaciones vulnerables y realizar el GINESPER. Entonces acá, si es el GINESPER, pues se detecta al micobacterio o se le hace la baciloscopía, se detecta el beta positivo. Y si no es tuberculosis, pues también se siguen las directivas, ¿no? Entonces vemos acá, en el caso de que sí es detectado un caso de tuberculosis, no si es una tuberculosis activa solamente, si es una tuberculosis activa asociada también con el COVID-19 y si es una tuberculosis activa y caso sospechoso de COVID-19. Si es una tuberculosis activa solamente, pues inmediatamente el inicio del tratamiento antituberculoso, ¿no? Y como es con un GISPER y es activa, eso significa que es un caso sensible. En el caso de TB activa y COVID-19, pues el inicio del tratamiento definitivamente y manejo según la norma para el COVID-19. Y si es una tuberculosis activa con sospecha de COVID, pues igualmente el inicio del tratamiento antituberculoso y priorizando de manejo sindrómico y monitorear el caso. Esto es algo que últimamente lo estamos viendo más, ¿no? Porque sí se da el caso de pacientes, como les decía, que van por tuberculosis y a veces es el COVID, ¿no? Hay que diferenciar que la tuberculosis es algo que se da más con el tiempo. El COVID es algo más agudo, más inmediato, de evolución más rápida, ¿no? Porque es una persona viene y dice, señorita, estoy con una tos, he bajado de peso, estoy con fiebre, ¿no? Entonces le podemos preguntar, ¿hace cuánto tiempo tiene la tos? ¿No? Me dice, hace 15 días, hace un mes, definitivamente pues podemos ya como dejar de lado al COVID, ¿no? Y más ir a lo que es tuberculosis. Pero siempre haciendo el descarte del COVID. Entonces, esto está dentro de las normas también de la directiva, garantizar el tratamiento en todos los establecimientos de salud del MINSA y no MINSA. Y se recomendaron pues 3 modalidades para previa evaluación del equipo de salud para continuar con el tratamiento, no descuidar el tratamiento. Como le decía, ahora definitivamente estamos en una situación diferente a la del año pasado. La población se puede movilizar más, se moviliza obviamente más, sale a trabajar, pero el riesgo es constante, ¿no? Entonces tenemos que ver a nuestra población, tenemos que ver a nuestros pacientes, las condiciones de cada uno de ellos que está presentando y si es necesario, pues modificar la supervisión de su tratamiento por el bien de ellos, tenemos que hacerlo. Y para eso hay 3 modalidades que se establecieron de el DOCS, el DOCS a domicilio, el DOCS institucional y el DOCS con red de soporte familiar. Si hablamos de lo que es la tuberculosis sensible, que no requiere llevar como tratamiento ningún tratamiento parenteral, ninguna ampolla, entonces podemos darle una administración domiciliaria con soporte familiar,
¿no? En donde un familiar se responsabiliza de supervisar el tratamiento. Pero al mismo tiempo también están las diferentes modalidades, ¿no? Y, por ejemplo, en el establecimiento hay personas que están un poquito deterioradas en lo que es tuberculosis. Hay otro grupo de personas que son con asociación VIH y algunos con diabetes, ¿no? Entonces, lo que se le da con la supervisión del familiar es sí el tratamiento a su domicilio, pero también tenemos la modalidad que ellos se graben tomando el tratamiento, ¿no? Es una modalidad que le estamos llevando y todo paciente que evaluado con el equipo, con el médico, vemos que debe de llevarse el tratamiento a su casa para disminuir los riesgos, entonces sí, lleva, pero se graba, ¿no? Y por WhatsApp nos envía el video, ¿no? Esa es la manera que en algunos pacientes estamos supervisando el tratamiento, ¿no? Porque hay otros, bueno, que está indicado para los pacientes pre-XDR, XDR y casos de comorbilidad. A esos también nos referimos nosotros, ¿no? Y administración y establecimiento de salud por personal de salud, casos que requieran tratamiento intramuscular o endovenoso, ¿no? O aquellos casos un poquito especiales que eh, requieren la evaluación de nosotros por, de repente, antecedentes de reacciones alérgicas o aquellos que la doctora evalúa y requiere que hay que observarlo sobre todo en las primeras semanas de tratamiento. Hemos terminado la primera parte de esta segunda exposición. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario de repente, alguna experiencia. ¿No? Nada, continúo. Sí, continúo nomás. ¿Sí? Sí, puedes continuar. Sí. Ya. Bueno, entonces el otro aspecto queda la entrevista de enfermería en pacientes sensibles. Cuando hablamos de entrevista de enfermería, tenemos que hablar de la atención de enfermería que se realiza en la estrategia de control de tuberculosis. Y cuando hablamos de atención de enfermería, decimos que es la organización de la atención integral de la persona afectada por tuberculosis, su familia y la comunidad. Y esto es responsabilidad de la enfermera, ¿no? Entonces, si vamos a hablar ya de entrevista de enfermería, tenemos que definir qué es una entrevista. Y hay diversos conceptos de entrevistas, diversos. Uno de los más sencillos, pequeños que encontré es que la entrevista es una comunicación que se establece entre dos o más personas con un fin preestablecido, ¿no? Entonces, la entrevista, ¿qué representa para nosotros, las enfermeras? Es una herramienta de trabajo esencial para la enfermería. Entonces, ¿por qué es una herramienta esencial? Porque durante toda la entrevista vamos a ver el inicio, el desarrollo y el término de la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esa entrevista? Y situándonos en el caso de la persona afectada con tuberculosis, ¿no? Nos va a permitir poder nosotros hacer un diagnóstico y a partir de eso vamos a tomar acciones, ¿no? Para ver un, un logro de acuerdo a lo que hemos identificado. Al iniciar la entrevista nosotros tenemos que establecer un contacto, crear el ambiente, ¿no? Y al establecer el contacto, pues definitivamente tenemos que presentarnos y tenemos que crear las condiciones necesarias para lograr que la persona que está delante de nosotros pues tenga la confianza necesaria en poder abrirse y expresar lo que nosotros queremos lograr con la entrevista. Puede ser un adolescente, puede ser una madre,
puede ser un adulto mayor. Entonces nos tenemos que ubicar de acuerdo a las condiciones, las características de la persona que está frente a nosotros. Dentro del desarrollo de la entrevista, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir la recolección de la información, ¿no? De toda esa información que nosotros necesitamos para la definición del problema, de acuerdo a la persona, y la definición del resultado, ¿no? Les decía que, bueno, es muy diferente tratar con un joven, un adolescente, que con una mujer, de repente soltera, de repente madre de familia, y madre diferente sería que tiene niños pequeños, que tiene un niño menor de 1 año, de 5 años, o de repente que ya tiene niños adolescentes o ya tiene niños mayores. Es diferente cómo vamos a abordar. ¿Por qué? Porque recogiendo la información de esta persona, vamos a podernos dar cuenta cuáles son sus temores y cuáles son sus preocupaciones de ella, ¿no? En términos de la entrevista, pues constituye, dice, la base para establecer las pautas para la planificación de acciones, ¿no? Lo que yo les decía, nos va a permitir recoger toda la información para que a partir de ello nosotros planifiquemos las actividades y va a ser de acuerdo a lo que quien esté delante de nosotros. Entonces la entrevista es importante, sí, es sumamente importante desde cómo la iniciemos hasta cómo terminemos la entrevista. Hay aspectos que no podemos dejar de lado en una entrevista y son los estilos de comunicación. Estos estilos de comunicación son 3, que es común ya a veces repetirlo en el día a día, en las conversaciones, pero tenemos que analizar cada uno de ellos, creo yo. La comunicación, por ejemplo, efectiva. ¿Cuándo decimos que es efectiva esa comunicación? Dice, implica escuchar bien, entender las necesidades de la persona, demostrar una actitud positiva y ayudar a resolver los problemas, ¿no? Esa es una comunicación efectiva. Y es una comunicación efectiva, dice, porque tenemos que saber escuchar, ¿no? Y a veces pecamos, ¿no? Digo esto porque soy personal de salud, soy enfermera y a veces tenemos un poco de carga en el trabajo, ¿no? Y podemos preguntarle algo al paciente y al mismo tiempo pues estar escribiendo, ¿no? Entonces no le miramos a la cara al paciente. Eso es importante porque el escuchar es verlo, es poner nuestra atención a esa persona para poder entender, como decía, sus necesidades. Las necesidades de un joven va a ser diferente, como decía hace un momento, con una madre, con una mujer gestante, ¿no? Con una adulta mayor, o con un padre de familia que es el que sostiene la casa. Las necesidades van a ser diferentes una a otra, ¿no? Demostrar una actitud positiva, darle una respuesta positiva y ayudarle a resolver los problemas, porque no vamos a poder, bueno, vamos a escuchar cada drama, cada situación difícil y no podemos terminar diciéndole, sí, señor, tiene muchos problemas, qué difícil, pobrecito usted, ¿no? Porque en lugar de ayudarlo, pues vamos a complicarlo, ¿no? O tampoco podemos terminar llorando con el paciente, ¿no? Eso no va a ser una comunicación efectiva, ¿no? Entonces es importante poder tomar una actitud positiva frente a las situaciones que nos puedan decir. La comunicación empática es una comunicación que mucho lo hablamos, lo decimos, ¿no? Pero no sé qué tanto lo aplicamos. Y la comunicación empática nos dice pues que es una capacidad de comprender las emociones, los sentimientos, los comportamientos,
reconociéndolas y respetándolas, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro. Y a veces es difícil ser empáticos. Podemos ser empáticos con amigos, con conocidos, o de repente con pacientes que, que puedan ser iguales de repente a nosotros, ¿no? Si yo soy madre de familia, puedo ser empática con otra madre de familia, ¿no? Comprendo de repente sus emociones, sus sentimientos en relación a sus hijos, los temores, en fin. Pero si tenemos frente a personas diferentes, por ejemplo, a trabajadoras sexuales, a pacientes trans, entonces ahí como que tenemos que dejar nuestros prejuicios de lado, tenemos que dejar todos esos pensamientos que tenemos y pues simplemente tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Y ahí sí, como le digo, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque ser empático es dejar de lado lo que pensamos nosotros y ponernos en lugar de esa persona, ¿no? Entonces, es para pensar un poquito. Y el otro estilo de comunicación, la asertiva, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ser asertivos, no? Dice que permite expresar directamente los sentimientos, las ideas, las opiniones de manera clara, sencilla y en el momento oportuno. Entonces, ser asertivo no es, no sé, levantar la voz y decir yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices, cómo es posible que hagas esto, no. No, es simplemente, mira, tú piensas así y yo te respeto, pero yo pienso de esta manera y también me tienes que respetar, ¿no? Entonces va de la mano con la empatía. Pero ser asertivo es decir las cosas claras, como son, ¿no? En nada de medias tintas ni cambiar el contexto de lo que estamos diciendo, ¿no? Decir asertivo puede ser decir que sí, la tuberculosis puede matar, lento, pero puede matar, ¿no? Que es una enfermedad que sí lleva a la muerte, no podemos ocultar eso, ¿no? Eh, Ser asertivo es decir que sí, que de repente a la madre de familia decir que sí, podría ser que sus niños se hayan podido contagiar de tuberculosis. Y eso muchas veces a una madre no le gusta escuchar eso, más aún si son criaturas, ¿no? Pero hay que decirlos sin asustarlos, ¿no? Pero diciéndoles las cosas claras, sencillas, ¿no? Y decir directamente, ¿no? No puede ser, no puede ser, no, como se dice, pintándole las cositas, no, decirlo. Entonces, estos estilos de comunicación tenemos que tenerlos en cuenta en la entrevista de enfermería, porque va a depender de cómo llevemos la entrevista para lograr que esa persona se sincerice y nos diga cuáles son sus situaciones, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus temores. Entonces, si ustedes ven en las normas, sobre todo del 2013, eh, nos indican las actividades que tiene que hacer la enfermera, ¿no? Hacer entrevistas, son 3 entrevistas al inicio del tratamiento, al término de la primera fase y al término del tratamiento. 3 como mínimo. Pero a veces se da más de 3, ¿no? Y eso va a depender del paciente, ¿no? Pero tenemos que considerar aspectos también, porque acá dice educar a la persona con tuberculosis y a su familia sobre la enfermedad, formas de contagios y medidas de prevención. Uso de pruebas rápidas para detectar resistencia, qué medicamentos va a tomar, en qué horarios y por cuánto tiempo. Entonces, si vamos a educar a la persona, estamos haciendo una entrevista, entonces en la entrevista, ¿qué tenemos que recoger? ¿Qué información tenemos que recoger? Tenemos que
saber qué es lo que sabe de la tuberculosis, ¿no? Tenemos que saber cómo ella cree que se contagió o si conoce cómo se contagia la tuberculosis y cómo puede prevenir la tuberculosis. Entonces, son aspectos importantes que tenemos que recoger de la entrevista de enfermería, ¿no? Hablarle sobre la adherencia al tratamiento. ¿Qué es la adherencia al tratamiento, no? Acá también habla de la importancia del estudio de los contactos y medidas de control de infecciones dentro del domicilio y la potencial necesidad del aislamiento. Entonces, tenemos que saber indagar con cuántas personas vive, ¿no? A quienes, muy aparte de los que viven con ella, tiene frecuencia, amistades, amigos, ¿no? Y en la casa, cuántas, de repente en un inicio, si no se puede todavía hacer las visitas domiciliarias, pues cuántas habitaciones tiene, ¿no? Si duerme en un cuarto sola, si hay alguna manera de que ella pueda estar en un lugar diferente, apartado en la casa. Entonces son aspectos delicados que se tienen que tocar, pero como les decía, y tenemos que tener los estilos de comunicación para poder llegar a estos aspectos que son propios, ¿no? Luego realizar la consejería preteste para tamizaje de la infección por VIH. Si no hacemos nosotros lo que es el tamizaje, pero sí tenemos que hacer lo que es la consejería también. Y eso es un aspecto importante porque también tocamos aspectos muy íntimos. Cuando hablamos de lo que es tamizaje para VIH, tenemos que hablar de la vida sexual de la persona. Y a veces eso es difícil de tocarlo, a veces no sabemos cómo llegar a eso, ¿no? Porque tenemos que hablar de parejas sexuales, ¿no? ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿No? Si es casada, si es casado, a veces es más difícil en un hombre, ¿no? Porque puede hacer que tenga su pareja, pero también puede hacer que tenga otras parejas, ¿no? Puede hacer que tenga pareja hombre, también puede ser que tenga pareja hombre-mujer, ¿no? Entonces son temas, aspectos bastante íntimos que hay que saber cómo tocarlos, ¿no? Si se refiere a mujeres en edad fértil o de la estrategia sanitaria, para eso tenemos que hablar. Si es una mujer joven que dice que es soltera, ¿no? Si tiene actividad sexual, porque el hecho de que diga soy soltera no significa que no tenga actividad sexual, ¿no? Inclusive a veces dice que no tienen pareja, pero eso no indica que no tenga actividad sexual, ¿no? Sí la tienen, muchas sí la tienen, sin necesidad de tener una pareja definida, ¿no? Bueno, los que es el aspecto de orientar al aceptado al servicio de nutrición, psicología y servicio social. Y necesariamente se tiene que referir y hablar del equipo multidisciplinario, ¿no? La asistente social, la psicóloga, la nutricionista. Y eso nos va a ayudar porque en esta primera entrevista que tenemos podemos ver de repente los problemas emocionales que pueda tener la persona afectada con tuberculosis y eso le va a servir de insumo a la psicóloga para que pueda manejar esa situación. De igual manera también al asistente social, ¿no? Entonces es muy importante cómo nosotros lleguemos a la persona afectada con tuberculosis para obtener ciertos datos sumamente importantes, ¿no? Luego, bueno, realizar el censo de contactos, ¿no? Tenemos que, nos tiene que en la entrevista decir cuántas personas viven en casa, como les decía hace un momento, ¿no? Tenemos muchos aspectos, dice educar y orientar al grupo familiar sobre el plan de tratamiento del afectado e importancia del soporte familiar. La familia es importante para lograr el éxito del tratamiento, definitivamente, ¿no? Estas son más orientadas a los contactos y a la familia, que también tenemos que entrevistar, de repente llega gente con un familiar
Y también es importante porque es el punto de vista del familiar, ¿no? La paciente puede decirnos algo, el familiar nos puede decir otra cosa, o puede ayudar a que tengamos mayores información para dirigir nuestras acciones hacia el paciente, ¿no? Dice, bueno, confirmar el censo y organizar el estudio de contacto, identificar, es importante, sintomático respiratorio entre los contactos, porque a veces les decimos a los pacientes, no, alguien en casa que presente tos, flema, y todos dicen, no, nadie, ¿no? Sin embargo, sí, hemos tenido nosotros al menos casos que el papá decía, no, pero yo no estoy todo el día en mi casa, ¿no? Y sin embargo, la hija se le evalúa y definitivamente también sale diagnosticada con tuberculosis, ¿no? Entonces, a veces sí se da, ¿no? Luego, identificar los factores de riesgo asociados a abandono. Y eso lo vamos a identificar a través de la entrevista, no hay otra forma, ¿no? Antecedentes de irregularidades o abandono de tratamientos previos, eso es importante. La existencia de conflicto familiar, laboral, alcoholismo, drogadicción, pobreza y conducta antisocial. Esta información, igualito, a través de la entrevista. Por eso tenemos que tomar en cuenta los estilos de comunicación para lograr que la paciente nos dé esta información, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que de repente sí eh, puede que vaya a abandonar o que de repente, como en algún momento tuve una paciente de que, bueno, ella salió diagnosticada con tuberculosis, pero ya su hermano había tenido anteriormente tuberculosis. Y su hermano, a los 9 meses, pero su hermano era MDR, ella también era MDR, su hermano a los 9 meses de MDR abandonó el tratamiento. Y el hermano abandonó, pero había subido de peso, estaba bien, volvió a trabajar, lo veía ella bien a su hermano, que abandonó a los 9 meses. Entonces ella prácticamente desde un inicio decía, no, pero yo, mi hermano a los 9 meses se recuperó. Y ella como que ya se había fijado que a los 9 meses ella iba a abandonar el tratamiento, ¿no? Porque al hermano lo veía bien, ¿no? Entonces ya había, de hecho, iniciado el tratamiento, ya sabíamos que ya no podía abandonar. Y bueno, definitivamente fue una paciente regular al inicio, que después empezó con sus irregularidades, ¿no? Porque tenía esa idea desde un inicio, ¿no? Y a veces es difícil cuando ya vienen con una idea así preestablecida, ¿no? Y fue importante el manejo con el equipo, en aquel entonces con la asistenta social, recuerdo, ¿no? Luego hay conflictos familiares, aunque le parezca mentira, cuando no hay un apoyo familiar, es difícil que las personas lleguen a ser constantes, es difícil. Y más aún cuando hay de por medio de los problemas de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia a veces ya está cansada, fastidiada de esos casos que han traído tantos problemas por el uso de la droga, del alcohol. Entonces, encima que se le diga que tiene tuberculosis, pues como que ya es una gota más al vaso de agua, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Ahí, y tenemos que estar ahí luchando, ¿no? Entonces dice, bueno, otro aspecto que ya esa parte se establece con el equipo multidisciplinario, las estrategias centradas en el paciente para garantizar la adherencia al tratamiento, interactuando con agentes comunitarios de salud, organizaciones afectadas de base, gobiernos locales, instituciones u otros actores de la comunidad, ¿no? Estamos trabajando también con algunas promotoras que le hacen seguimiento a los pacientes con un proyecto, les hacen seguimiento a los pacientes irregulares, seguimiento por teléfono, ¿no? Eh, pero definitivamente todo se puede lograr, pero tratando de que el paciente tome conciencia por él mismo de la necesidad que tiene de cuidarse, de recuperarse, ¿no? Porque sí,
Hemos tenido casos de pacientes que han abandonado muchas veces y que ya se ven que están mal, ¿no? Y saben que han perdido tiempo, ¿no? Y nos dicen, ¿cómo abandoné, no? Hace años, ¿no? Ya pasaron tiempo, están mal, sus lesiones son más amplias, entonces ya tomaron conciencia y estamos ahí, y ahí, y ahí, y están siguiendo su tratamiento, ¿no? Pero tenemos que lograr que parta de ellos mismos, ¿no? Y es sumamente importante el apoyo de los familiares, vuelvo a decir, ¿no? Bueno, otro aspecto a considerar es monitorear y registrar la condición de irregularidad del tratamiento, ¿no? Las pérdidas de 3 dosis programadas al inicio, no en la fase inicial, o 5 durante el tratamiento. En el caso de TB sensible, registro, ¿no? Entonces vemos pues que la enfermería tiene muchos aspectos en lo que es en la estrategia de control de tuberculosis. Por ejemplo, vemos que la enfermera debe orientar, educar y organiza la atención de la persona, de la persona afectada con tuberculosis y organiza la administración del tratamiento. Cada paciente es un ente diferente. Nuevamente repito, cada persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones, a la labor que cumple dentro de su hogar, va a ser diferente, ¿no? De repente el adolescente va a poder llevar el tratamiento de una manera diferente porque tiene el apoyo de la mamá o de los hermanos mayores. Pero una madre de familia, pues está más preocupada antes que ella sus hijos, y más si son menores. O de repente el papá, que es el único que trabaja en la casa, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esos aspectos para organizar el tratamiento de este paciente. De repente el paciente dice, señorita, yo no puedo venir en la mañana, puedo venir en las tardes, ¿no? Entonces, organizar de tal manera que si nosotros no estamos, otro personal de salud le pueda dar el tratamiento, ¿no? Entonces, o de repente, señorita, yo trabajo, no puedo venir, pero sí puede, por decir en las mañanas, tomar, grabarse el tratamiento y enviarnos, ¿no? Y lo puede cumplir así, entonces, o sea, tenemos que organizar de acuerdo a cada uno de los pacientes, ¿no? Luego dice, realiza el registro de los datos de la persona afectada con tuberculosis en los diferentes formatos, registros de Alcitel. Y es sumamente importante el registrar los datos, ¿no? Porque el registro de los datos nos va a dar después a saber en qué situación estamos nosotros, ¿no? Dentro, por decir, de mi jurisdicción. ¿Cuál es mi incidencia? ¿Cuál es mi morbilidad? ¿Qué tenemos que seguir? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Dónde tenemos que trabajar más? ¿No? Planifica, dice, el seguimiento y control de contactos. Habíamos visto en las primeras diapositivas que para poder disminuir la transmisión de la tuberculosis es sumamente importante el control de contactos y la terapia preventiva para tuberculosis, ¿no? Entonces, este aspecto es parte de enfermería y lo tenemos que realizar y planificar correctamente, ¿no? Luego dice, vigila la RAM y coordina con el médico tratante la consulta oportunamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquel personal que vemos al paciente, lo vemos día a día. Y si por decir, él nos da los videos, podemos observarlo al paciente, ¿no? Entonces, tenemos que estar atenta a cada gesto, cada cosa que venga el paciente, porque el día a día nos permite conocer al paciente. Entonces, es probable que un día pueda venir diferente a otros, un poco más triste, de repente cabizbajo. Entonces ahí es cuando nosotros debemos preguntar, ¿qué pasó hoy día? No te vemos diferente, te veo diferente ayer, ¿qué pasó? Entonces de repente puede decir, señorita, estoy preocupado porque
me han aparecido, no sé, unas seducciones o algo que normalmente no era. Y de repente para él era normal no decirlo, ¿no? Y, eh, y ahí es cuando nos podemos dar cuenta de que puede hacer una RAN y hablar con el médico, ¿no? Luego capacita, supervisa, monitorea y evalúa las actividades del personal técnico de enfermería, estudiante, agente comunitario y de salud. ¿Eso qué significa? Que nosotros también hacemos docencia en servicio, porque el personal técnico es nuestra mano derecha y es el que tiene que saber que a un sintomático respiratorio pues se le tiene que solicitar las muestras, las características de las muestras, ¿no? La cantidad, la calidad, sumamente importante, ¿no? Partiendo de ahí nada más, ¿no? Entonces tenemos que capacitar a nuestra mano derecha para todos esos aspectos, ¿no? Porque la muestra de esputo va a servirnos para que puedan realizar un buen proceso en laboratorio y nos pueda definir bien el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Hay estudiantes, ahora no, lamentablemente por la pandemia, pero sí también contamos con agentes comunitarios, como le decía, hay un proyecto de agentes comunitarios que hacen seguimiento a los pacientes por teléfono, algunos con poca adherencia. Entonces, el agente comunitario también tiene que saber los aspectos importantes, ¿no? Lo que es control de contacto, lo que es la terapia preventiva con isoniazida, porque ellos nos van a servir a nosotros para poder, y servir no es la palabra indicada, nos van a colaborar con nosotros para llevar esa información a la comunidad. ¿Mm? Entonces, bueno, eso era todo, no sé, a ver, preguntas o comentarios. ¿Sí? No sé si me escucha. Sí, sí lo escuchamos, licenciada María ¿Mm? Isabel. A ver, tenemos, si pueden ustedes hacer sus consultas, pueden aprovechar, resolver algunas dudas que tuviesen. También recuerden que el día de mañana también se va a habilitar su cuestionario para que ustedes puedan desarrollar el cuestionario para que puedan obtener su certificado, ¿no? Es bueno en todo caso en estos momentos, en estos 2 días, que puedan resolver sus dudas, algunas consultas adicionales. Lo pueden hacer a través del botón del chat, a través del botón de preguntas y respuestas, o también si desean contar alguna experiencia, podrían levantar la manito del Zoom y habilitamos su micrófono. Vamos a esperar unos momentitos a ver si hay algunas consultas. Que no sé si de repente alguien ha tenido experiencia en el manejo de casos sensibles, ¿no? La tuberculosis sensible. Claro, a ver, en todos los participantes que tenemos aquí, alguien que haya tenido ese caso, ¿no? De manejo de tuberculosis, algún tipo de gestión. A ver, Yomira, Naira, quizás desean contarnos algo. Claret, en relación al examen, el cuestionario tienen que ustedes ingresar a una plataforma virtual, que al final les voy a indicar cómo se ingresa. El cuestionario, todos los ponentes nos han brindado preguntas con alternativas para marcar y relacionados a todos los temas que estamos viendo en estos momentos, ¿no? A cargo de los ponentes. Mañana recién, al término de la clase, se va a habilitar el cuestionario. Bueno, licenciada, al parecer no hay consultas. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? O tal vez no. Ajá. No. Acá, vamos a ver aquí. Mm, bien.
A veces están laborando, están escuchando también en el mismo momento de su trabajo, a veces quizás por eso Mm, van a hacer sus consultas. Bien. Entonces, licenciada, esperamos unos minutos. A ver, aquí hay una pregunta. De Cladet, ¿cuánto tiempo es el tratamiento? Ya sí, de repente ese aspecto sí, faltó agregarle la tuberculosis sensible, como habíamos dicho, bueno, es sensible a a las cuatro drogas, ¿no? Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Entonces, es de 6 meses el tratamiento para los pacientes que no tienen otras comorbilidad. Pero para aquellos pacientes, por decir, que tienen VIH y son sensibles, su tratamiento va a ser de 9 meses. 2 meses con las cuatro drogas y los 7 meses restantes con isoniazida y rifampicina de manera diaria. Entonces, 6 meses es para aquellas personas que no tienen ninguna comorbilidad. Los 2 meses son los 2 meses con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, y en la segunda fase solamente con rifampicina, isoniazida 3 veces por semana. Ok, ok. Bien, entonces aquí, a ver, Ruth Mendizábal. ¿Cuántas muestras de BK son necesarias para detectar si tienen TBC? En realidad, la norma dice 2 muestras de esputo, pero cada caso es diferente. Hay algunos que hay que solicitarles más muestras, hasta 4 muestras, ¿no? En el caso de nosotros que manejamos GeneXpert, generalmente son 2 muestras, porque la primera sale negativa, la segunda le hacemos GeneXpert. Y el GeneXpert nos va a decir si hay presencia del micobacterio o no, ¿no? En ese aspecto, cuando uno tiene el GeneXpert, pero cuando uno no tiene el GeneXpert, entonces eso va acompañado con la radiografía. Si se muestra que hay una lesión sugestiva, tuberculosis, ¿no? Porque no puede ser definitiva, pero si es sugestiva, entonces se hace un seguimiento con baciloscopías, algunos inclusive si sale negativo, las 2 primeras, 2 más que van a ir también a cultivo, y en todo caso sería un seguimiento de cada semana, ¿no? Muestras de esputo. Y si es tuberculosis, yo le digo si sale. Hemos tenido algunos casos, recuerdo de tiempo, que en la quinta, sexta muestra salía el caso positivo, ¿no? Porque hay que considerar la calidad de la muestra. Y la calidad, decía que va de la cantidad también, ¿no? Que tiene que ser 5 mililitros por lo menos, y una muestra mucopurulenta del árbol bronquial, esa muestra que viene de adentro, ¿no? Porque si es saliva y no tiene mayor cantidad de bacilos, pues definitivamente va a salir negativo, ¿no? Bien, muchas gracias, Ruth. La siguiente pregunta del espectador anónimo, ¿cuál es el tratamiento alternativo por vía EB e IM? Endovenoso intramuscular en un paciente sensible no se da. Esos son para casos intramuscular, para los casos de TB, MDR, y para los que son endovenoso ya son para los pre-XDR o para los XDR, que no es el tema de ahora. Pero como algo, como dice, alternativo, eso sería siempre y cuando pues presentara una RAN, ¿no? Una reacción a uno de los medicamentos o a varios de los medicamentos. Eso indicaría que hay que modificarle el esquema y se le tendría que, bueno, administrar drogas ya de los otros grupos de fármacos, y ya tendría que dejar lo que es la tuberculosis sensible, ¿no? En lo que es la tuberculosis sensible, y ponemos acá extractomicina, pero en realidad ya no se está usando, ¿no? Básicamente rifampicina, isoniazida, piacinamida y etambutol.
inclusive el etambutol a niños también, lo que antes se le veía hace muchos años con bastante cuidado, y es más, en lugar del etambutol se le daba la streptomicina. Actualmente, pues los estudios han demostrado que sí se le puede dar el etambutol. Ok, muchas gracias, espectador. Tenemos aquí dos consultas más. Yulisa, cuando la muestra de beca es saliva, ¿es considerada como una muestra para lectura en laboratorio? Como una muestra de lectura, dice, perdón. ¿Una De muestra qué? lectura en laboratorio. Em, Ninguna muestra es rechazada, definitivamente. Ninguna es rechazada, pero sí se pide, si el paciente es sintomático respiratorio, significa que tiene tos y flema y tos y expectoración. Entonces se le necesariamente tiene que dejar una buena muestra, ¿no? Si es sintomático respiratorio, ¿no? Si no es sintomático respiratorio, porque se puede dar, entonces se trata que deje una muestra lo más profunda que pueda, y la primera de la mañana, ¿no? Ya. No sé si eso contesta su pregunta. A ver, Yulisa, si estás de acuerdo con la respuesta, a ver, haces un comentario por ahí. Claret Loja Delgado nos dice, cuando es resistente a rifampicina, ¿qué se da? Ya, bueno. El GeneSper es una prueba que nos va a decir si es micobacterio, primero por ahí, ¿no? Nos define el diagnóstico de tuberculosis. En el caso que sea resistente a rifampicina, lamentablemente se le va a tratar como MDR, y por tanto ya deja el esquema de sensible. Lamentablemente, es más, ni siquiera deja, porque se supone no ha iniciado, recién está siendo diagnosticado y se le está diagnosticando con resistencia a rifampicina. Entonces, por lo tanto, va a ser considerado como un paciente MDR, ¿no? Entonces, no quiero tocar ese punto porque entiendo que lo van a dar como tuberculosis MDR, ¿no? Entonces, definitivamente se les cambia, es un esquema especial, ¿no? El tiempo, los medicamentos no se dan ellos, definitivamente ya tendría que ingresar un esquema sin rifampicina y sin isoniazida. Ok, está bien. Listo. Muchas gracias, dice Claret. Entonces, no viendo otras consultas, vamos a ver. Sí, no hay consulta licenciada. Creo que han podido desarrollar sus preguntas. Ujú. Bien. ¿Sí? Entonces, licenciada María, ¿desea decirnos algo antes de agradecerle por su ponencia? Sí, mire, el trabajo, bueno, en la estrategia de tuberculosis me ha enseñado que el día a día va cambiando, que como antes se consideraba a las personas afectadas con tuberculosis, pues va cambiando, los esquemas van modificándose, el mismo diagnóstico, ¿no? Las pruebas de diagnóstico, todo eso va modificándose, entonces nos hace que constantemente estemos actualizándonos, y muy aparte de todo eso, pues desconocíamos que hay otros factores que pueden de alguna manera afectar todo esto que estamos tratando de hacer para lograr la eliminación, la erradicación de la tuberculosis, y en este caso es la pandemia, ¿no? Entonces creo que como personal de salud nos da un reto, ¿no? Un reto para seguir adelante e ir superando estas adversidades, ¿no? Entonces, el ingresar a la estrategia de tuberculosis, creo que es ingresar a un mundo totalmente complejo, pero al mismo tiempo bastante
yo creo hasta emotivo, ¿no? Porque uno aprende muchas cosas, muy aparte de todo lo que la ciencia nos diga, aprendemos también de ese ser humano que tiene tuberculosis y que se enfrenta a situaciones difíciles, porque cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, al menos a mí es algo que ciertamente me apasiona, ¿no? Y pues, si hay colegas que de repente están escuchando y hay cierto temor a lo que es tuberculosis, pues no es una enfermedad lamentable, es crónica, pero que nos enseña bastante del ser humano, ¿no? Yo les agradezco su asistencia, su atención, y espero haber de alguna manera pues satisfecho de repente idea que tenían a esta ponencia. Muchas gracias a usted, licenciada María Isabel. Es un gusto tenerla el día de hoy. Y bueno, usted ya ha dictado con nosotros en nuestro primer webinar, como mencioné, sobre tuberculosis también. Muchas gracias por su participación, muy amena realmente y empática en todo lo que nos está transmitiendo con esta enfermedad terrible, ¿no? Que es la tuberculosis. Y bueno, acá se unen a mi agradecimiento los participantes, me están indicando muchas gracias por su ponencia y estamos viéndonos en una próxima capacitación, licenciada María Isabel. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces vamos a darnos un descanso a las 4:05. Retornamos con la siguiente ponente, con la licenciada Marlene Cuscano, que nos va a tratar también dos temas importantes como la estrategia para la supervisión de tratamiento y el registro adecuado de la tarjeta de tratamiento de tuberculosis. Entonces, a las 4:05 regresamos.